Hola, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, auspiciadores futuros y venideros. Estamos acá en este nuevo episodio en ADAP TV, compartiendo frente a dos grandes invitados, con dos grandes invitados, Muchas que gracias los por hemos eso. reunido en esta instancia especial de diálogo, de mesa redonda. Cambiamos al link, pero espero que estén cómodos, que se sientan en esta conversación humana, cálida, llena de entusiasmo y además también para clarificar a la comunidad todo el proceso que nos está envolviendo como país y que también ha modificado ciertos aspectos culturales, sociales y por qué no también un proceso histórico. Damos la más cordial bienvenida a Fernando Estudillo Becerra. Él es doctor en Derecho, es especialista en derechos humanos, además es consultor internacional en temas indígenas y es presidente de la Izquierda Cristiana de Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la Gracias invitación. por tenerte acá. Ha realizado un viaje desde Playa Ancha. Está cerquita, ¿no? Está cerca, así que Está te acá. damos la más cordial bienvenida a toda la zona interior de la quinta región, que es muy preciosa, y además también el gusto de tenerte en nuestra comuna de Quilpué. Muchas gracias. Déjame hacer un pequeño agregado a tu presentación. Ningún problema, Fernando. Quiero decir que yo soy hijo de Alberto y de Mercedes. Alberto es un sastre de Valparaíso y Mercedes es una modista de Valparaíso. Para mí es muy importante hacer ese énfasis porque lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo he logrado académicamente tiene que ver más con Alberto y con Mercedes que con mis títulos. Por lo tanto, quiero hacer ese pequeño Alcance alcance, generacional. exactamente. Estupendo, siempre nuestros ancestros, nuestros padres principalmente son los que nos transmiten a través del código toda esta gana y toda esta energía que se demuestra en el entusiasmo que tienes con tu larga y vasta trayectoria. También tenemos presente acá a Cristóbal Andrade León. Él es mecánico automotriz, es político independiente, es integrante, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del distrito número 6, región Valparaíso Interior, y es quilpueíno de corazón. Bienvenido, Cristóbal, Muchas a este gracias. espacio de diálogo, de comunicación directa. Como tú ves, es todo bien familiar, pero con mucha energía y con mucha potencia, y eso es lo que queremos transmitir a través de nuestras cámaras. Sí, agradecido de la invitación, ya habíamos tenido la oportunidad de estar acá, ver, compartir con Fernando. Para mí es un momento muy agradable y hablar, bueno, de temas importantes que a la gente le interesa, como temas de constitución. Claro, tú fuiste un artífice súper importante, estuviste in situ, de hecho eres un ex miembro de la convención, por lo tanto vamos a desmenuzar en breve todo este historial, cómo tú ves y cómo tú analizas hoy día este proceso que estamos llevando a cabo. Sin embargo, lo que nos convoca hoy día Fernando y Cristóbal es este análisis que queremos realizar de la construcción de esta nueva constitución. ¿Cómo ustedes sienten que vamos a plasmar? ¿Cómo podemos integrar este diálogo? ¿Cómo podemos acercar a la ciudadanía e integrar estos nuevos paradigmas? ¿Cómo podemos abordar también el tema político que es tan importante hoy día? Fernando, quisiera escuchar cómo tú ves hoy día nuestro panorama real. Bueno, yo soy bastante escéptico frente al proceso que estamos viviendo. Yo creo que es un momento como para estar muy triste por lo que está pasando en nuestro Chile. La derrota del 4 de septiembre fue una derrota monumental para aquellos que creíamos que era posible construir otro mundo. Tengo la convicción más profunda de que la derecha se fue con todo en contra del proyecto constitucional que se presentó para la aprobación de los chilenos y chilenas el 4 de septiembre, no porque fuera un mal proyecto, sino que más bien porque era un excelente proyecto en pos de construir otro Chile. Fuimos derrotados amplia y categóricamente, y lo que se está construyendo hoy día a mí me parece que tiene dos elementos que son tristes y que son lesivos. Primero, no se respeta la soberanía popular. En el proyecto que se nos está presentando, la soberanía popular está absolutamente ajena en Marginada. absolutamente. Y en segundo lugar,
Este proyecto que se pretende construir de nueva constitución ni siquiera lo van a escribir la Comisión Constitucional de 50 miembros, más los que participen por los pueblos indígenas. Correcto. Es decir, ellos no van a escribir ni una palabra, ni una letra de esta nueva constitución. Quien va a escribir esta constitución es el comité de expertos por una parte y el comité de admisibilidad por otra. Las 50 y tantas personas que van a ser electas van a decir sí o no a un proyecto que van a construir, comillas, estos expertos. Y va a haber un comité de admisibilidad que va a vigilar de que esas 12 normas o 12 pautas o bordes o como quieran llamarlo no sean sobrepasados. Entonces eso hace que este proceso sea, desde mi perspectiva, ilegítimo en su origen y en segundo lugar atentatorio contra la soberanía popular. Desde ese punto de vista, Cristóbal, ¿tú qué opinas con respecto a lo que nos planteaba Fernando? Un proceso ilegítimo, tú que estuviste en sí, tú que desarrollaste, aportaste también, tuviste esa cosmovisión y palpaste en vivo y en directo. A veces es también el sentir que tú piensas que esto fue un tiempo perdido o ganado, el hecho de haber hecho una ejecución malograda, no haber llegado a un acuerdo como nos menciona. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo tú vislumbras este proceso? Y este nuevo salto número 2, por así decirlo, de una deconstrucción para una construcción. O sea, en el fondo, tenemos que desarrollar que hay una constitución que nos anida desde hace 40 años. ¿Será que tenemos temor los chilenos también a abandonar un poco este modelo neoliberal en el cual nos hemos visto sumidos desde aquella época? Sí, hay que contar que este nuevo proceso que se está haciendo es un proceso totalmente diferente. No es el proceso que elegimos los 155 convencionales, ¿no es cierto?, que venían de representación de los distritos, que la misma gente pudo determinar, ¿no es cierto?, por los tratados internacionales de derechos humanos, determinar cuáles fueran sus representantes. Y en este caso vemos, como bien mencionaba Fernando, y comparto sus dichos, un proceso totalmente diferente en donde va a haber una comisión de expertos, estos 24, que van a salir del Senado, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, como también este comité arbitral, prácticamente, que se va a fijar que no se salgan de los 12 bordes que conocimos en la primera parte del acuerdo el acuerdo por Chile, que se le llama. Espero que se pueda hacer algo al respecto por la carta y la denuncia que mandó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, a la ONU, tengo entendido, porque se están vulnerando los derechos de la libre determinación de los pueblos y en ese caso y estoy de acuerdo, o sea, yo creo que hay que privilegiar también que hay un acuerdo tácito que se debe de alguna forma traducir en acción, pero esa acción un poco obligada también nos puede llevar a un proceso que vaya en decadencia. Bueno, lo que como está... tirarse a las deltas sin nada, así, ajedrez, nada, o sea, nos lanzamos. El gran desafío que va a tener quienes quieran participar de este proceso es entre dos horrores: la constitución de Augusto José Ramón o una constitución que va a ser escrita sin ninguna participación del mundo popular. Cuando me refiero al mundo popular no me refiero solo a los pobres, ¿no? Me refiero en general a todas las expresiones culturales, todas las expresiones sociales que son parte de nuestro pueblo o de nuestros pueblos. Por lo tanto, allí hay una cuestión que es muy compleja. Y con todos los cambios que ha involucrado Chile en el último tiempo, después del estallido social y a pesar de todo ese movimiento grande, razón tienen en eso con respecto a apoyarnos precisamente con esta comunidad incipiente, que ahora es otro Chile, tenemos otra visión de nuestro mismo país. Entonces yo creo que el proceso constituyente entra a violar, como dices tú, a la gran cantidad de personas que hoy día constituimos este país. Mire, a mí me hace mucho ruido varias cosas.
¿Qué te resuelve? Primero hay un dato duro. ¿Cuál es el dato duro? Nosotros perdimos el 4 de septiembre y perdimos aplastantemente. Ese es un primer dato que no podemos eludir, digamos. Eso me hace pensar, en definitiva, que está la potencia y la fuerza del modelo neoliberal que ha formado una cultura a la cual la gente la ha asumido como parte de su identidad. El otro día hablaba con un taxista respecto del 6% en el proyecto del presidente Boric, el 6% de eso, que ese 6% si iba o no iba a solidaridad en el sistema previsional. Y el señor no era dueño del auto, era un chofer del auto. Él decía, no, pues ese 6% es mío, es para mí. Entonces, ¿cuál es el gran triunfo del neoliberalismo? Que logró construir el yo. ¿Y cuál es nuestra gran derrota? No hemos sido capaces de construir el nosotros. El desafío siempre está en construyamos en nosotros. Y eso supone cosas que son de pronto muy simples. Si uno va a la atención pública, ¿cuál es una de las críticas que hace la comunidad fuertemente a otros trabajadores de atención pública, por ejemplo, salud? El trato. Es distintivo. Claro, el trato. Es decir, si nosotros solo fuéramos capaces de ser amables, solo fuéramos capaces de ser amables en las relaciones que mantenemos con otros, claro, con otros hermanos, compañeros, amigos, como quieran llamarse, iniciaríamos procesos de cambio. Pero eso supone una lógica de nosotros, no una lógica del yo. Entonces, yo creo que ahí está la gran derrota que hemos sufrido. Quiero rescatar eso, Fernando. Perdón, Karen. No más, tranquilo. De acuerdo a lo que tú has dicho. Has dicho dos cosas súper importantes que hay que recalcarlas y destacarlas. ¿Qué es el apego? El apego a un modelo. El apego ni siquiera a un modelo social. Es el apego a un modelo económico que es el neoliberalismo, el cual fue impuesto en este país, del cual no vamos a poder tal vez salir tan fácil como queremos. Y lo otro que tengo que destacar son las libertades particulares con respecto a las libertades o los procesos sociales. Es decir, mi yo es superior al resto. Entonces tenemos que hacer un trabajo de fondo y es cambio de mentalidad. Salir del formato yo y establecer un nosotros. Exacto. Por ejemplo, nosotros en la propuesta que habíamos hecho, hablábamos harto de la solidaridad, mucho de la solidaridad, entre regiones, en presupuestos, etcétera. También en el tema de previsión social. Y quiero recalcar que cuando se produce la solidaridad en Chile, cuando hay catástrofes, ¿no es cierto?, lo de Viña del Mar, que es más cercano, sí. Muchas de las personas, sin mirar a quién, solidariza con la otra, con utensilios, material de construcción, ir a trabajar a ayudar a las personas. Yo creo que esa solidaridad es sino que es la misma solidaridad que nosotros instalamos ahí para que la gente lo hiciera con el tema de la previsión social. Y habiendo solidaridad, podemos conseguir grandes cosas, y eso es lo que se ha hecho cuando ha habido teletones, catástrofes, etcétera. Con respecto al tema solidaridad que tú mencionas también, Chile es un país bastante solidario. De hecho, yo creo que el principal ejecutor de solidaridad a nivel de publicidad, Mario Kreuzberger, ha sido un gran promotor de este concepto. Mi pregunta es, a nivel particular, ¿los chilenos somos tan solidarios o actuamos en masa o somos relativamente dominables en masa? Porque cuando construimos esta nueva constitución y tenemos el caso concreto del 6%, el caso concreto del que yo voy a tener que ya no ser yo, sino que ser nosotros, ¿estoy yo dispuesto a saltar esa barrera? Yo quisiera hacer dos observaciones. El padre Alberto Hurtado decía, no hay que dar por caridad lo que se debe por justicia. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en definitiva, no estoy de acuerdo con usted en el sentido que don Francisco nos enseñe a ser solidarios, digamos.
Pero él ha usado esa palabra y ese concepto desde el Claro. año Sí, 70 y Mm. tanto. sí, claro. Sin embargo, es justamente lo que no debemos hacer. Es justamente lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es construir una sociedad justa. Equitativa. Y es una sociedad que con justicia social es una sociedad que va a permitir que estas cosas no estén sometidas al arbitrio de el que tenga más o el que tenga menos y que vaya un día o 2 días a aportar en una cuenta corriente del Banco de Chile, donde en definitiva el banco hace un gran negocio solo con la cantidad de recursos que recibe. Entonces se disfraza un negocio de solidaridad o de caridad. Qué bueno que abordamos ese punto porque llegamos a esta conclusión. Entonces, esta generación que viene, que es la que debe ejecutar estos cambios, también está aplazando un poco esos conceptos. Tenemos que arreglar nuevas formas de emprender este vuelo, de sacar adelante. Tenemos que ser capaces como sociedad de sacarnos los patrones culturales y las limitaciones de arquetipos que tenemos de acuerdo a nuestras construcciones de sociedad. Si yo no saludo a mi vecino, si yo voy por la calle con mi perro y no me hago cargo de mi perro, de mi mascota, con respecto a todo lo que se involucra, ¿cómo yo puedo construir de forma comunitaria un concepto de constitución? Si no estoy de acuerdo en que mis espacios voy a tener que compartirlos y cederlos. Entonces hay una manifestación que se repercute a nivel mental y es un cambio necesario. Yo creo que en ese sentido también empatizo un poco con ustedes que este cambio también lo vamos a necesitar. Tal vez no ahora, no lo podamos dejar, pero las generaciones futuras vienen con un chip incorporado muy distinto y también es un deber necesario de que tenemos que llegar a un acuerdo. Yo soy un hombre de esperanza, Eso pero, también es pero, súper- pero no estoy tan seguro que las nuevas generaciones tengan ese chip. Tengo temor de que el chip que tienen más bien es otro. Si usted piensa, el modelo es muy inteligente. La derecha política, económica, social, cultural es muy, muy inteligente. Nosotros, sumamente intelectual. claro, Yo creo que manejan sí, así. sí. Lo nosotros, saben, pero por libro. nosotros, los que somos mayores, ¿cómo jugábamos? Colectivamente. Jugamos colectivamente. Hoy día, ¿cómo juegan los niños? Solos. Con una aparato. pantalla. Entonces, detrás de eso, que puede ser muy entretenido, lo que usted quiera, hay un mensaje, hay una idea. Y ese mensaje y esa idea es, tú puedes solo conseguir cosas como el disfrute, como la entretención, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el desafío de las izquierdas? Es un desafío, yo diría, complejo pero sencillo, y que está ahí. Don Luis Emilio Recabarren dio la receta hace muchos años. ¿Qué se requiere? Unidad. Para obtener la unidad siempre se requiere generosidad. Se requiere organización y se requiere concientización. Entonces nosotros hemos traicionado ideas fuerzas. Por ejemplo, hoy día son pocos los que hablan de revolución. La revolución es un concepto que como que desapareció del diccionario. ¿Por qué? Porque la revolución se asoció por la derecha que hemos descrito al terrorismo y no se asoció a elementos fundamentales que están detrás de los procesos revolucionarios, que es la felicidad, que es la igualdad, que es la justicia, que es una sociedad para todos. Entonces, de pronto no es tanto lo que hay que crear, sino que más bien hay que recrear ciertas ideas que han estado en la historia de lo que ha sido las luchas sociales. En ese contexto yo creo que bueno, hay varios representantes que han quedado como un poco sin fuerzas tal vez, por lo mismo, porque nos enfrentamos a fuerzas que son un poco más poderosas y cuesta un poco a veces. Yo Sí, creo que en ese aspecto, por ejemplo, el chileno es muy dominante. Las redes sociales te dominan mucho, la mente, las a eso me cosas. refiero con los grandes gigantes. Y por ejemplo, el mismo taxista que decía, no, ese 6% es mío, va a ser de uno individual y el 1,8 va a ir a un fondo solidario. Y esas cosas ellos no las saben, no las investigan
el chileno ve, por ejemplo, cosas en TikTok, en Facebook, en Twitter, y se deja llevar por esos comentarios. Creo que sería eh, eh, bueno, y hacer una cultura de que cualquier noticia es mejor investigarla, revisarla, Por porque supuesto. estamos en una nueva era de desinformación que causa que proyectos buenos como este 6%, que proyectos buenos como el que perdimos el 4 de septiembre, no queden en la sociedad y queden prácticamente desechados. Bueno, al nutrirnos de este proceso, todos, yo creo que igual es interesante siempre abrir estos espacios de diálogo para que entre todos logremos lo que ansiamos. Los invito a una pausa de reflexión para que volvamos a la segunda etapa con ya un poco más fortaleza con respecto a qué es lo que vamos a hacer. Así que los dejo cordialmente invitados para la apertura de la segunda parte. Hola, buenas tardes. Volvemos a este espacio maravilloso de diálogo, de construcción de la Constitución, un espacio abierto donde nos expresamos y debatimos y también nos vamos acelerando a este proceso y viendo por qué crees tú, Cristóbal, que debemos cambiar la Constitución. ¿Por qué es necesario el cambio en la Constitución? Sí, primeramente decir que la Constitución es como el marco legal en donde las leyes se hacen, y es importante cambiar la Constitución primero porque queremos acabar con este neoliberalismo que hay, avanzar a un Estado social y democrático de derecho. Lamentablemente, en el acuerdo por Chile que se hizo, hay un Estado social y democrático de derecho, pero disfrazado con temas de neoliberalismo. Y para nosotros es importante no solamente por el Estado social de derecho, sino que también por la justicia, la sociedad, los derechos sociales, la educación, porque hay muchas cosas que mejorar en nuestro país que lamentablemente la constitución actual no se impide cambiar a una sociedad más justa, a una sociedad más equitativa, a un crecimiento más equitativo entre regiones y que decir que somos el país más centralizado de la OCDE es una cosa que tenemos que cambiar muy pronto. Correcto, Cristóbal, entiendo. Aparte que igual es bastante y es muy enriquecedor escucharte, sobre todo viniendo de ti, que fuiste un integrante de la Convención Constitucional. Tu forma de plantear la necesidad se hace evidente que debemos transformar este Chile pasado a un Chile actual y hacer esta vuelta, ojalá generacional, con nuevos conceptos, también involucrando nuevas formas y nuevas dinámicas en la sociedad. En ese sentido, Fernando, ¿qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución chilena? Bueno, perdón que sea tan duro, digamos, pero en este proceso que estamos viviendo, nada, absolutamente nada. Es decir, este proyecto de reforma constitucional que en días venideros el presidente Boric va a promulgar, no va a provocar ningún cambio. Lo que va a provocar es la consolidación de un modelo. Dentro, una de las cuestiones fundamentales, ya la mencioné, la forma como se escribe esta nueva constitución. Pero si uno analiza los famosos bordes, o estos 12 puntos que constituían parte esencial de este proceso constitucional que se quiere vivir, uno hace un análisis así rápido y dice, ¿qué pasa con el Estado? El Estado se garantiza un Estado subsidiario, no un Estado solidario. Eso está claramente dicho. Se pone el acento en la propiedad privada. No es que sea malo eso, digamos, mis zapatos son míos, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado solidario? Bueno, la diferencia fundamental es que en el Estado subsidiario, el Estado solo interviene en aquellos aspectos que los privados no tienen interés en participar. Y se reserva algunas materias bien específicas, como la seguridad, por ejemplo. Claro. Pero incluso en la seguridad, hoy día hemos visto cómo se ha desarrollado estos grupos de guardias privados cada vez con más fuerza. Entonces, incluso ahí el Estado asume roles subsidiarios. La solidaridad supone que el Estado entienda, primero, que no es un ente separado del pueblo,
que el pueblo es el Estado. Segundo, que no existe Estado si no tiene una base democrática. Tercero, que no hay base democrática si no hay una democracia que sea sustantiva. Y la democracia sustantiva es una democracia donde las personas tienen injerencia en las decisiones que se toman respecto de sus vidas. No es una democracia sustantiva aquella en que yo voy a votar cada 4 años. Es una democracia objetiva. Qué bueno que vayamos cada 4 años a votar. Pero ir a votar cada 4 años no convierte nuestro país en un país democrático. Solo lo convierte en la medida en que hay un Estado que pone la centralidad en los derechos humanos. No hay democracia si no hay respeto a los derechos humanos. Y en nuestro Chile, sistemáticamente hay violaciones a los derechos humanos, incluso Correcto. en el gobierno del presidente Boric. Eso lamentablemente ha persistido en el tiempo. Entonces, con todos estos elementos, esta constitución o este proyecto que viene, ojalá me equivoque, realmente, ojalá me equivoque, pero yo no visualizo por dónde, sobre esta base, se pueda producir transformaciones. Cuando hay vulneraciones, mire, la principal reforma que hubo en la Constitución del 25 fue en 1967. ¿Y cuál fue esa reforma? El derecho de propiedad se llevó a discusión en el Congreso y se aprobó que la propiedad tiene un rol social. El rol social de la propiedad se incorporó en la Constitución del 25 en 1967. Y ese rol social de la propiedad permitió, por ejemplo, toda la reforma agraria. Correcto. Entonces, ahora, ¿quiénes votaron ese proyecto? Todos, fue unánime. La derecha también aprobó este rol social. Hoy día la derecha que tenemos es una derecha recalcitrante que se acerca a posiciones fascistas y que no tiene ningún asco en pactar con grupos como el Partido de la Gente o como republicanos, que son claramente posiciones que han demostrado a través de sus liderazgos, son posiciones fascistas. Sin embargo, no hay una derecha que efectivamente dé cuenta de esta búsqueda de una democracia sustantiva. Yo lamentablemente, como digo, ojalá me equivoque, creo que esto no va a cambiar la constitución que tenemos hoy día. Qué buen análisis, Fernando, porque igual involucra varios factores de esta sociedad participante en todo este proceso y que bueno ese raconto que nos lleva hacia la reforma agraria también, para no olvidar el Chile que construimos desde la década anterior y que venimos arrastrando hasta este proceso un poco continuo, discontinuo, y hoy día necesitamos nuevamente una nueva constitución. Sí, yo también quería agregar algo. Agrega, Cristóbal. Por ejemplo, nosotros siempre los políticos, los que son nuestras autoridades, hablan de democracia, pero hay países que tienen una democracia más profunda que nuestro país. Nosotros elegimos a nuestros representantes prácticamente, pero no tenemos injerencia en hacer una iniciativa de ley, en que una reforma constitucional sea plebiscitada muchas veces, y en esa parte importante hay países como Irlanda, como el mismo Uruguay, que tiene este tipo de cosas que son democracia más profunda y más participativa. A los gobiernos actuales les gusta más la democracia representativa, que cualquier persona X, bueno, ahora tiene que ser de partidos políticos, represente a un distrito, pero no así el mismo distrito tenga la iniciativa de poner en discusión el tema en el Congreso. Cristóbal, ¿y qué significa en este caso la nueva constitución en Chile para ti desde tu punto de vista, que trabajaste en este conjunto, que trabajaste en forma de equipo, tratando de construir, tratando de redactar un nuevo acuerdo que nos pudiera identificar? ¿Qué significado tiene para ti la nueva constitución en Chile? Es un tema muy importante, más importante que los mismos diputados y senadores, porque escribir una constitución es como lo más alto de la legislación que hay, y haber participado, haber escrito ese texto constitucional para mí fue muy importante, algo fructífero, y espero que
este proceso que se inicie sea con participación ciudadana, que no deje de lado a la ciudadanía y que no solamente se escondan estos 24 expertos y que solamente los 50 consejeros vean entrampado su trabajo porque va a estar el comité arbitral ahí diciéndole no, no te puedes pasar, no te puedes pasar, no te puedes pasar. Y en ese aspecto espero que puedan tener una participación ciudadana, ojalá mejor de la que tuvimos nosotros en la Convención Constitucional. Esperemos que así sea. Fernando, desde esa perspectiva de la participación ciudadana, ¿Chile está preparado para asumir una nueva constitución? ¿Qué pasaría a nivel social si se genera un nuevo acuerdo? ¿Cómo lo replasmamos? ¿Cómo lo reinsertamos? Porque los cambios generalmente suceden en forma paulatina. Son procesos lentos en el tiempo de modificación de algunos espacios. ¿Este proceso sería un proceso de corte y quiebre? ¿Cómo tú lo vislumbras? Bueno, el proceso que se está viviendo hoy, no produce ningún quiebre, es una continuidad de la constitución de Pinochet. Y en esa continuidad de la constitución de Pinochet no hay un componente que es muy peligroso, que es la legitimidad que adquiere a partir de la participación popular en las urnas. Entonces es complejo el momento, es muy peligroso el momento porque Chile demandó una nueva constitución, pero evidentemente parece ser que aún aquellos que estaban en posiciones no necesariamente de izquierda imaginaban un proceso de construcción de una constitución distinta a como la que proponen hoy día. Correcto. Hay dos, bueno, la sociedad la sociedad de hoy lo que la define es la contradicción, porque la gente, ¿cuáles son los peor evaluados por la gente en las distintas encuestas que haya? El Parlamento. Correcto. Y los políticos, que tienen un niveles muy bajos de aprobación. Claro. Y la pregunta es, ¿y quién eligió los parlamentarios? Nosotros mismos. Claro, no los extraterrestres, nosotros. Entonces, la contradicción es cómo las personas que participan en un proceso democrático no hacen conciencia, y eso también es responsabilidad de aquellos que estamos en la vorágine del quehacer político, social y cultural, cómo no hacen conciencia de la importancia que tiene, en definitiva, elegir bien, elegir acertadamente, no elegir sobre la base necesariamente del TikTok o de otros elementos que hoy día son muy fuertes, como son los medios. El tercer poder. Claro, los medios de comunicación siempre han sido fuertes, pero evidentemente hoy día son muchos los que se dejan llevar por la información, los famosos fake news, claro, entonces, que hacen, en definitiva, que la gente no logre hacer reflexión respecto de qué es mejor para su proyecto de vida y para el proyecto de vida de su comunidad. En ese término, cuando tú dices la contradicción y la conciencia, ahí también hay una transformación cultural. Tenemos que también llevar hacia un desarrollo sustentable en esos dos episodios, no solamente en el tema de la contradicción, porque Chile en sí es un país contradictorio. Desde mi punto de vista también, que se ve reflejado mucho en la geografía que tenemos, es un país, una franja angosta de tierra delgada, que tiene una sinuosidad, una geografía y necesidades sumamente distintas. Si tú vas al norte, al sur, son realidades sumamente distintas y sumamente dispersas, que en el fondo, ¿cómo anidamos todas estas necesidades? ¿Cómo transformamos hacia una sola modalidad de existencia que nos pueda reunir a todos? O sea, es que el desafío es justamente hacer lo contrario a lo que tú estás planteando. Es decir, el desafío es integrar lo diverso. Uno de los problemas que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que ver con la igualdad. ¿Por qué? Porque convierte la igualdad en uniformidad. Exacto. Entonces, la igualdad supone el reconocimiento de lo diverso, supone el reconocimiento de otro, que es diferente a mí, que no es igual a mí, pero que... Sí, por favor, sí. Siempre tenemos que pensar en que
la igualdad, sobre todo en los derechos, tiene que ser algo importante. No porque tú tienes más dinero vas a, Requerir otro tipo de cosas, exacto, otro tipo de derecho o a alcanzar una mejor atención. lógico. En ese aspecto se tiene que terminar y bueno, la Constitución eso lo cambia perfectamente todo. Así que muy de acuerdo a lo que hablaba también Fernando. Gracias, Cristóbal. Qué bueno que O sea, acordemos estos puntos que son lo que pasa es que, mira, ahí hay que considerar, dentro de los principios de igualdad, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de lo no humano. Eh, ¿Estamos eso, en la zona divina? no, eso está, existe en algunas constituciones. Por ejemplo, ¿qué es lo no humano? El mar, el río, la montaña. Exacto. Y el proyecto que ustedes maravillosamente hicieron hacía justamente un reconocimiento de lo no humano. ¿Y por qué eso no humano es un derecho humano? Porque la vida humana depende de que exista el agua, depende de que existan las montañas, la tierra, y por eso es tan importante la filosofía de los pueblos indígenas. El Porque, aporte porque fundamental. la Pachamama es la madre tierra, ¿no? Y la Pachamama tiene que ver con esa dimensión de que yo estoy frente a un ser vivo que no es humano, Exacto. pero es un ser vivo. Y por ser vivo, yo mi deber como hombre, en mi caso, como comunidad, como mujer, es proteger a ese ser vivo no humano. Por ejemplo, eso no está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debería estar, Como legítimo. porque es esencial para la persistencia de lo humano. Del ecosistema también. Sí, nosotros hablábamos de la biodiversidad, Sí. del maritorio también. El Hay maritorio, que sí. siempre decir que Chile no es una tierra, un país largo y angosto, sino que hay que decir que es un país largo y ancho, porque también se incluye lo que es el mar. Y hay que Exacto. pensar que Y no mucho solo de la costa, sino hay, que lo que es Milla exacto, Náutica hacia el hay que pensar que invierno. muchos de estos que están hoy día con el extractivismo están mirando el mar como un negocio, que quieren hacer el tema de la minería submarina que se viene muy fuerte y que nosotros queríamos también resguardarnos antes de ese tipo de puntos. Lamentablemente la propuesta no estaba, se había rechazado, pero hablábamos de las montañas, el tema de la propiedad del agua, en donde podemos ver que hubo mucho recelo en la convención Sí, y, bastante. y bueno, hasta el día de hoy se sigue comercializando el agua en nuestro país y el único país que la comercializa y que tienen derechos de agua entregados gratuitamente, como Aquí a sabemos, perpetuidad. ya a perpetuidad también y son más encima heredables también. Además, o sea, ni siquiera, no, o sea, yo creo que ese formato de constitución, lo que ustedes lograron desarrollar, reunía además un lenguaje muy armónico. Y yo creo que eso hace una diferencia. Las palabras. Sí, además nosotros hablábamos La que forma de redactar, la forma de vislumbrar, de tener esa cosmovisión, de otorgar sintonía, no solamente con la ciudadanía, sino que con lo que te rodea. Cristóbal, Y ¿te que Chile acuerdas es un tú? país muy rico en eso. ¿Te acuerdas tú? Yo no me acuerdo en qué artículo está, algo que me pareció maravilloso cuando lo leí, casi lloré, que es cuando dice el Estado reconoce la importancia de la espiritualidad. Está en un artículo Sí. en... sí, Está, eso, por ejemplo, es el un artículo avance, 67. sí, es un avance, pero extraordinario. Increíble. Extraordinario. Bueno, Sí. ahí quedó, digamos, pero en definitiva, por eso yo empecé diciendo, el gran problema del proyecto constitucional que perdió el 4 de septiembre no es que era un mal proyecto, No. era un muy buen proyecto. Y la derecha ocupó toda su fuerza política, económica, cultural para aplastarlo. Y lo aplastó, ¿no? Ujú. Y nos quedamos con las ganas de haber hecho de eso una realidad, de haberla construido, porque yo me declaro abiertamente del 38%, me quedo con el sonsonete de las palabras, me quedo con esa legitimidad del lenguaje, del vocabulario y de la dulce sinfonía que hacía, que no nos habla mucho de esta cosa tan pragmática que hoy día tenemos, que estamos encapsulados dentro de una teoría demasiado ajena, añeja también. Ojalá seamos
víctimas también del cambio y podamos avanzar hacia un Chile, hacia un futuro mejor. Así es. Darles la más cordial bienvenida a este espacio y seguirlos invitando para que podamos seguir desarrollando nuevas ponencias. El equipo entero les agradece y por supuesto Belloto siempre los va a acoger en esta humilde pero muy enigmática morada. Así que les agradecemos y hasta la vista. Muchas gracias. ¿Algo Muchas más gracias, que igual. agregar? ¿Dónde los ubican en sus redes? No, por favor, Cristóbal, usted... Aquí el Bueno, Cristóbal es de las redes, así que... a mí me pueden ubicar en la red social Dino Azulado. Tengo TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Y también estamos viendo un medio de comunicación que se llama Prensa Política. Tenemos columna de opinión ahí también para que si que pero encantado. Fernando Pues- puede sí. escribir. Estamos abiertos a eso también y bueno, haciendo educación cívica también por ese medio. Fernando, ¿alguna red? ¿Alguna parte No, donde te podemos encontrar? yo me precio de no participar de las redes sociales. No estoy, no tengo Twitter, no tengo Instagram. Cuando fui candidato a Core por Rapanui, mi hijo me creó un fanpage, creo, que tiene dos personas asociadas, que es mi señora y mi hijo. O sea, tiene Entonces, dos claro, seguidores. exactamente. ¿Escribes en alguna columna de opinión? Claro, bueno, yo escribo habitualmente en cooperativa.cl, en columnas de opinión. Escribo también en la revista Reflexión y Liberación, que es una antiquísima revista que tiene más de 40 años. La fundó don Rafael Agustín Gumucio, el padre José Aldunate, es un excelente medio. Y escribo en el Diario Constitucional, en eso. Bueno, adicionalmente, por ahí me pueden encontrar, digamos, porque hay clases o cosas que hago en el extranjero, pero la verdad es que no, probablemente ese sea uno de mis errores, ¿eh? No uso las redes sociales, no me gustan Bueno, mucho esa las es redes tu sociales. Sí. decisión y Así que Se respeta. es tu decisión sí. personal. Cabe destacar que las opiniones vertidas en este capítulo y en los posteriores son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Así que les agradecemos desde ya. Sí, muchas gracias Hasta a la ustedes, que próxima. estén muy bien. Gracias. Un gusto conocerte, Igual. Nos Cristóbal. vemos. Sí. Saludos. Chao, chao, que estén muy Chao. bien.